pero vamos a dar inicio finalmente con la jornada, ¿no? A quien tengo presente aquí es a la doctora Carla Velasco Silva. Ella es abogada egresada de la Universidad del Zulia. Ella es doctora en ciencias jurídicas de la Universidad del Zulia. También es profesora en derechos humanos en la Universidad del Zulia y en la Universidad Rafael Urdaneta. Ella forma parte de la directiva de una ONG muy famosa y que con mucho trabajo aquí en Venezuela que se llama Aula Abierta, que trae con el profesor David Gómez Gamboa. Y por supuesto, entre otras cosas, tiene un máster en finanzas y en banca, que por supuesto le da una versatilidad única que muy pocos podrán tener, por supuesto, en Venezuela, de una manera tan técnica y tan especializada como es. Ella nos va a hablar a nosotros acerca de un tema que se llama Desafíos de la libertad académica en escenarios de influencia ideológica, reflexiones desde la Universidad Pública Venezolana. Denle, por favor, una bienvenida a la doctora Carla y espero que disfruten, por supuesto, de la ponencia de la doctora. Bueno, muchas gracias. Por una aclaratoria, yo soy egresada de la Universidad Rafael Urdaneta y también profesora de esa casa de estudio por 10 años. Recibimos botón de 10 años hace unos días, ¿no? Para aclarar. Y bueno, y mi doctorado, por cierto, también es en ciencias políticas, porque además de ser abogada, también soy licenciada en ciencias políticas, ¿ok? Así que un poco la presentación que voy a hacer el día de hoy mezcla tanto las líneas de la ciencia jurídica como también la ciencia política. Bien, pues quiero agradecer infinitamente la invitación. Tienen alta trayectoria y bastante investigación en los temas de derecho público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes, que siempre me ha recibido con los brazos abiertos. También quiero agradecer especialmente al doctor Jan Rosales por haberme invitado. Y bueno, básicamente también quiero agradecer a Yanis Marisela Suescun, María Duque Ramírez, que por cierto va a trabajar un tema del cual yo escribí un libro de una de mis maestrías, que es en Ciencias Políticas y Derecho Público, sobre el principio de la confianza legítima y actuaciones de los funcionarios de hecho. Me encantaría pues escuchar también su disertación, al profesor Jorge Melián Brito, a Jesús Odubel y a Clever Mora. Dicho esto, pues como pueden ver en la pantalla, me confirman si se ve, por favor. Sí se puede ver, doctora. Perfecto. Mi disertación la he denominado Desafíos de la libertad académica en escenarios de influencia ideológica, pues vamos a hacer unas reflexiones desde la Universidad Pública Venezolana. Parte de los resultados que les voy a mostrar son unas gotas de mi trabajo doctoral y también un trabajo de investigación para mi segundo pregrado, que como ya les comenté es en ciencias políticas. Pues me gustaría iniciar también con las palabras de ese jurista bien conocido que es Dromi, quien asegura que la libertad existe gracias a la voluntad, ya que permite al ser humano elegir sin coacción. Ahora bien, los derechos humanos sabemos que son anteriores, superiores a no son ni dádivas ni concesiones suyas, porque derivan de nuestra dignidad humana. Que la libre perspectiva de los derechos humanos no fue la voluntad posible el ejercicio en las mejores condiciones de la libertad humana. Y dentro de la gama de derechos humanos vamos a encontrar precisamente a la libertad académica. Como pueden ver en la diapositiva, esta nos dice que Hola, sí. hola, sí, ahora sí escucho. Mil disculpas, pero hubo una fluctuación eléctrica y bueno, mi internet dejó de funcionar, pero yo creo que ahora sí me logran escuchar y ver la presentación. Qué pena. Sí. Sí, ok. Bueno, recapitulo un poco lo que mencionaba.
Básicamente, el derecho a la libertad académica, como lo pueden ver en la pantalla, es un derecho que nos pertenece a los miembros de la comunidad universitaria y que nos permite generar, buscar, transmitir ese conocimiento por cualquier medio y sin represalias por parte del Estado o de la institución universitaria, incluso en la que hacemos vida. Y que habilita también el ejercicio de otros derechos como la libertad de asociación, de reunión pacífica o incluso el derecho a la educación. Por eso, este derecho tiene un ámbito no solo individual, sino también colectivo, pues se protege tanto dentro como fuera de los muros de la universidad. Es inherente al desarrollo también de las sociedades democráticas y tiene como un objeto medular la protección de esa producción y transferencia del conocimiento. Y así lo ha reconocido la Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Sin embargo, hay también que decir que la libertad académica no es un derecho absoluto, así que puede restringirse o limitarse conforme a requisitos dentro de los estándares internacionales de protección de derechos humanos. Y para que sea restringido se requiere pues una ley en los términos del artículo 30 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Si podemos ver la siguiente diapositiva, tenemos cuatro grandes elementos que deberían ser necesarios a la hora de restringir o limitar, perdón, el derecho a la libertad académica. Uno, es que debe tratarse de una norma jurídica de carácter general, ceñida pues al bien común, entendido tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la propia Comisión Interamericana, como el interés del colectivo o el interés colectivo sobre el interés individual. También debe ser producto de órganos legislativos previstos en la Constitución y además elegidos democráticamente, porque no basta tener una ley la cual haya sido dictada por un órgano que no sea legítimo. Y por último, debe ser elaborada esa norma jurídica según el procedimiento establecido en las constituciones de los estados. Y esto ha sido pues un criterio reiterado y sostenido desde el año 1986 por esa opinión consultiva de la Corte Interamericana de número 686, del 9 de mayo de ese año. Pues, así como se puede restringir la libertad académica, también encontramos escenarios en que esas restricciones son más bien una supresión, es decir, restringen el derecho sin los estándares internacionales de protección. Y ahí ya no hablaríamos de restricción o limitación, sino que estaríamos hablando de violación directa al derecho a la libertad académica. En la siguiente diapositiva podemos observar que la relatora de especial sobre el derecho a la educación de la Organización de las Naciones Unidas, en un informe que emitió en el año 2024, estableció cuáles criterios se consideran para determinar si el derecho a la libertad académica fue suprimido. Y fíjense que hay 5 formas. La primera es cuando se atenta contra el derecho al enseñar. La segunda, cuando se impide participar en discusiones y debates tanto dentro como fuera del aula. Y se impide la realización de investigaciones. Se prohíbe difundir opiniones y resultados de las investigaciones dentro o fuera de la universidad, o se limita la participación en organismos académicos, profesionales o representativos. Bien, como el tema puede ser bastante amplio y las limitaciones o restricciones pueden ser amplias, nosotros solamente vamos a trabajar el día de hoy sobre 2. Uno, cuando hablamos de la supresión de la libertad académica por el adoctrinamiento, y 2, las represalias contra los académicos por las opiniones críticas. En primer lugar, vamos a iniciar con el adoctrinamiento, como una forma pues de suprimir a la libertad académica. Y les voy a mostrar algunos gráficos de la investigación que les comentaba, titulada Supuestos del adoctrinamiento que inciden en el estudiantado de las universidades autónomas en Venezuela, de mi autoría. En esa oportunidad trabajé con una población infinita que fueron los estudiantes de las 5 universidades autónomas nacionales en Venezuela: la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo y la Universidad de Oriente. La muestra probabilística determinó 281 estudiantes, aplicado un instrumento a estos jóvenes, pero en edades de 15 a 24 años, utilizando como criterio objetivo la categoría de juventud de Naciones Unidas. El instrumento fue validado pues por 3 expertos en el área y además tuvo la rigurosidad de los procesos de confiabilidad. Vamos a ver los resultados.
Les invito a que puedan ver la diapositiva en la primera imagen que ustedes pueden ver en su lado izquierdo, donde hablamos en primer lugar de si el estudiante busca el nuevo conocimiento sobre cualquier tema por su propia cuenta o utiliza pues la ayuda de familiares o amigos. Fíjense que encontramos que la mayoría, un 74,38%, busca nuevo conocimiento sobre cualquier tema por cuenta propia. Y en la figura número 2, que ven a su lado derecho de la pantalla, se mostró una especie de división de opiniones sobre el tema que se le preguntó al estudiante si realmente él podía difundir sus ideas de forma libre sin presión de los profesores dentro de sus casas de estudio. Básicamente, un número significativo, si juntamos totalmente en desacuerdo, que da 22,78%, y parcialmente en desacuerdo, un 7,2%, el total serían 29,98%, manifestó que no puede manifestar libremente sus ideas dentro del salón de clase. Obviamente estos resultados desprenden que el estudiante joven de nuestras universidades nacionales tienen una actitud práctica hacia el aprendizaje autónomo, realizan sus labores dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues con independencia de familiares y amigos, pero determinamos que hay factores de naturaleza política que suprimen ese derecho, porque algunos estudiantes han recibido presiones por parte de sus profesores al momento de difundir sus ideas, lo cual genera pues un impacto negativo en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, ¿no? Y también como garantía de ese derecho a la libertad académica. Vamos a pasar a la tercera figura. Básicamente se les preguntó al estudiantado si en sus universidades existen discusiones sobre temas controversiales y bueno, en la explicación de las preguntas que se le hacían, se les decía a los estudiantes, por ejemplo, se puede hablar de aborto, de eutanasia, de nuevas ideologías, en fin. Y como pueden observar, se encuentra un mayor número de estudiantes si unimos totalmente de acuerdo 44,13% y parcialmente de acuerdo 25,62%, un total serían 69,75% que afirma que en la universidad donde estudian existen discusiones sobre temas que son controversiales, mientras que un número significativo, si unimos totalmente en desacuerdo 9,61% y parcialmente en desacuerdo 6,6%, tenemos casi un 16% que plantean lo contrario. Esto obviamente genera un alto riesgo de posibles formas de suprimir la libertad académica y al mismo tiempo, pues, de vulnerar la característica de aceptabilidad de la educación. Pues si volvemos un poquito al contenido de esa observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, la aceptabilidad va a significar la forma y el fondo de la educación que está comprendido obviamente por los pensum o los programas de estudio, incluso los métodos pedagógicos que nosotros como profesores utilizamos, tienen que ser aceptables, es decir, tienen que ser pertinentes, adecuados culturalmente y además de buena calidad para los estudiantes. Por tanto, es necesario que en los programas de estudio se discutan todos los temas, incluidos aquellos que puedan ser controversiales, incómodos, pues de lo contrario se configura ese adoctrinamiento desde el momento en que solo se admite una sola corriente de pensamiento o una sola posición sin posibilidad de debate. El principio quinto de los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que el Estado y las universidades deben reconocer todas las circunstancias en las que las controversias, discusiones académicas se degraden en fenómenos de intimidación y acciones que promuevan la cancelación a priori de perspectivas diversas, al incluir, por ejemplo, aquellas que ofenden, resulten chocantes o perturban a las mayorías. Aunque esas circunstancias sucedan, igual dentro de las universidades se deben debatir. Si nos vamos a la siguiente figura, les invito a ver la pantalla en su lado izquierdo, la figura quinta, vemos que los encuestados manifestaron en su mayoría, si unimos totalmente de acuerdo 55,52% y parcialmente de acuerdo 15,66%, es decir, un total de 71,18%, han sentido temor a recibir amenazas por parte del Estado cuando expresan sus opiniones.
Estas cifras son bastante graves y alarmantes porque eso sugiere que los estudiantes viven en un clima de intimidación que se manifiesta en autocensura. Por tanto, se vulnera evidentemente el derecho a la libertad académica, ya que con temor no hay espacio para la reflexión y discusión informada sobre, obviamente, los temas que son de interés no solamente para los estudiantes, sino para las sociedades democráticas. El Estado tiene el deber de generar un ambiente favorable para la participación dentro de las universidades, al igual que la investigación, el debate, la difusión del conocimiento académico. Los resultados también verifican la vulneración del principio, uno de los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, porque la libertad académica protege la difusión de información de ideas de forma libre y sin temor a represalias. Y también, obviamente, se opone a lo previsto en el informe de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación de ONU, quien recomienda a los estados abstenerse tanto de represiones directas de personas que ejercen su libertad académica como métodos incluso más sutiles que tienen como objetivo pues restringir el debate académico y científico. Un ejemplo de ello es el tema de la financiación, la digitalización de la educación, que son temas que dice la relatora un poco más sutiles y que van lesionando el derecho a la libertad académica, incluso de forma más fuerte que una detención. Por ejemplo, pese a lo planteado, los estudiantes pues sienten ese temor y ese clima de intimidación dentro del salón de clase. Y por último, para terminar de este punto, podemos ver en la gráfica del lado derecho de la pantalla, se les preguntó a los estudiantes que si creen que dentro de sus universidades existen profesores que sean fanáticos, y en la ampliación de la pregunta le decíamos en lo político, en los religiosos y con algunos ejemplos. Y llama muchísimo la atención cuando pues de los 281 estudiantes, en su mayoría, si sumamos totalmente de acuerdo, 45.55%, y parcialmente de acuerdo, 20.64%, es decir, 66.19% considera que existen profesores fanáticos en su universidad. Y además llama la atención que un número significativo de un 23.13% respondió que no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y en virtud de los resultados, vemos que hay un peligro pues, de adoctrinamiento por parte de estos profesores que han sido considerados por sus propios estudiantes como fanáticos tanto en lo político como en lo religioso. Vamos a pasar al segundo punto. Ya hablamos un poco de adoctrinamiento, que es una forma pues, de restringir y de lesionar la libertad académica. Vamos a hablar ahora de las represalias contra académicos por sus opiniones críticas. Y los resultados que voy a mostrar también son parte de otra investigación de mi trabajo doctoral, titulado El populismo y sus efectos en la autonomía universitaria en Venezuela, desde el año 2023 al año 2025. En esa oportunidad trabajé con una población finita, que eran los profesores de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades autónomas en Venezuela, es decir, los profesores de Luz, de la UCB, de la Universidad de Carabobo y de la Universidad de los Andes. El número que está entre paréntesis es el número de profesores de esas facultades a enero del 2025. Teníamos 675 profesores. Y de la muestra probabilística determinamos que 71 profesores podían responder pues el instrumento también con algunas preguntas tanto cerradas como abiertas, y también se hicieron pues varias entrevistas concretas a autoridades universitarias. Ahora bien, vamos al primer resultado en esta primera gráfica, que es muy importante, puesto que se les consultó a estos profesores sobre la libertad académica y su ejercicio dentro de la universidad. En este caso, como pueden ver en la pantalla, preguntamos sobre la limitada participación de los organismos representativos y las represalias contra académicos. Por cuestión de tiempo, solo vamos a hablar un poco sobre la dimensión de represalias contra académicos. Y como ven en la media de la pantalla, se sugiere una percepción moderada respecto a la existencia de restricciones a la libertad académica. Esto implica que, aunque los encuestados reconocen esas restricciones, estas no son percibidas pues, de forma uniforme o extrema en todas las universidades. ¿Okay? Hay opiniones variadas. Los resultados podrían reflejar pues, restricciones en la representación de profesores en cuerpos colegiados,
impactando pues la gobernanza universitaria. El derecho a la libertad académica, al no ser un derecho absoluto, como ya he mencionado, puede restringirse como los patrones que ya hemos mencionado según el derecho internacional de los derechos humanos, pero también los principios interamericanos sobre libertad académica, específicamente el principio séptimo, establece las formas en las que se puede restringir y señala que además de los elementos, de los 4 elementos que mencionamos anteriormente, se deben incluir pues la legalidad de la actuación que restringe la libertad académica, la finalidad legítima, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. ¿Ok? Básicamente, cuando hablamos de represalias contra académicos por sus opiniones críticas, ninguno de estos elementos se encuentra presente. Es decir, no podemos hablar de verdadera restricción, sino más bien de vulneración al derecho a la libertad académica. Este derecho ya hemos dicho que implica la posibilidad de que podamos buscar, generar y transmitir conocimiento. Y de esta forma se pueden generar opiniones que son críticas. En la historia de los países latinoamericanos se evidencian ataques a las universidades, detenciones, amenazas del profesorado. En este trabajo doctoral que yo realicé desde el año 2003 al año 2023, que fue el periodo que yo trabajé en la investigación, básicamente encontré casi 19 populistas en América Latina que atacaban precisamente el derecho a la libertad académica y la autonomía universitaria. Eh, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, vamos a encontrarnos con la media relacionada a las represalias contra los académicos. Y fíjense que la media muestra una percepción alta de la existencia de represalias contra académicos, lo que indica que los encuestados consideran estas prácticas como preocupación significativa y recurrente en sus universidades. Los resultados reflejan que esas represalias pueden ser percibidas como una amenaza significativa al ejercicio del derecho a la libertad académica, impactando directamente la seguridad y autonomía de los profesores en el ejercicio de sus labores. Y estas represalias obviamente generan un entorno de temor, de inseguridad, y eso afecta la calidad de enseñanza y de investigación, limitando pues la capacidad que tenemos nosotros como académicos para expresar esas opiniones críticas, tanto dentro como fuera del salón de clase. Sobre la categoría de detenciones, como pueden ver en el gráfico, le preguntamos a los profesores universitarios si habían conocido casos de detenciones de académicos en su universidad por participar, por ejemplo, en actividades políticas o relacionadas incluso a temas de derechos humanos. Y los resultados muestran pues que una amplia mayoría de los encuestados estaban totalmente de acuerdo, un 83.10%, en que han conocido casos de detenciones de académicos por actividades políticas. Un grupo adicional de 9.86%, que es el parcialmente de acuerdo, también reconoce la existencia de estos casos. Y la proporción de respuestas positivas indica pues que esos casos de detención son percibidos como una realidad preocupante en las universidades, creando un clima de temor e inseguridad para los académicos. Además, esto contraría los principios interamericanos, pues señalan que el uso del derecho penal para castigar a personas en el ejercicio de la libertad académica es totalmente incompatible con las protecciones que brinda el sistema interamericano a este derecho. También se les preguntó, vamos a la siguiente diapositiva, a los profesores si efectivamente se habían autocensurado en la difusión de los resultados de su investigación o de dar su opinión en clase porque esa opinión resultaba crítica a las políticas del gobierno por miedo pues a recibir amenazas. Y como pueden ver en el gráfico, una proporción significativa respondió pues totalmente de acuerdo, un 32.39%. Estos profesores dicen que han recurrido a la autocensura, lo que refleja pues un temor generalizado a recibir amenazas al ser críticos con las políticas gubernamentales. Pero también un grupo importante, parcialmente de acuerdo, 29.58%, también reconoce esta práctica, aunque pues en menor grado. Esto indica que el miedo a represalias afecta de forma moderada sus acciones en algunos casos. Las respuestas positivas, si sumamos tanto totalmente y parcialmente de acuerdo, nos da un total de 61.97%, lo que evidencia pues que el miedo a la represalia limita significativamente la libertad académica en las universidades. La autocensura pues afecta el intercambio de ideas, que es esencial pues no solo para la investigación,
la formación de los estudiantes en la difusión de ese conocimiento. Y ya para terminar, también se les preguntó a los profesores que se han presenciado casos de persecuciones políticas contra académicos en su universidad, considerando que los principios interamericanos señalan que los requisitos que sean legales, reglamentarios, que sean excesivos para el funcionamiento, la supervisión, la sanción o la evaluación de la calidad de las instituciones académicas destinadas a tomar represalias o limitar de algún otro modo la conducta académica constituyen efectivamente violación a este derecho. Pues como ven en la gráfica, la mayoría de los encuestados totalmente de acuerdo, es decir, un 60.56% afirma haber presenciado casos de persecuciones políticas contra académicos en sus universidades. Esto refleja pues una percepción significativa de que estas prácticas son una realidad preocupante dentro de sus casas de estudio. Las respuestas afirmativas, si sumamos totalmente y parcialmente de acuerdo, nos da un porcentaje de 77.46. Eso indica que esas persecuciones políticas contra los académicos son percibidas por los profesores como una gran problemática muy importante para las universidades. Y estas percepciones pues reflejan un clima de intimidación que afecta evidentemente, repito, a la libertad que tenemos los académicos para expresar nuestras opiniones, que repito, no son cualquier tipo de opinión, sino que son opiniones en base a método científico y al resultado pues de nuestras investigaciones, como lo estoy haciendo yo acá en este momento, ¿no? También se les preguntó a los profesores, como ven en la siguiente gráfica, si han sentido miedo de ser perseguidos por difundir los resultados de sus investigaciones cuando estas son críticas a las políticas públicas del gobierno. Y pues los resultados muestran una proporción significativa de un 32.39% admiten haber sentido miedo de persecución, lo cual refleja pues un impacto considerable en el derecho a la libertad académica y la confianza para combatir pues investigaciones críticas. Y un grupo importante de un 29.58% dijo estar parcialmente de acuerdo. También reconoce ese temor, aunque en menor grado. Y también llama significativamente la atención que un número de 21.13% no quiso responder. Así que podemos decir que sintió miedo al responder esta pregunta. Las respuestas afirmativas, si sumamos totalmente y parcialmente de acuerdo, sería un 61.97%. Indican que el miedo a represalias es una preocupación generalizada, limitando pues el ejercicio de la libertad académica para compartir pues las investigaciones que resultan críticas. Y este temor afecta pues la capacidad para contribuir al debate público, al desarrollo de políticas basadas efectivamente en evidencia científica. Con esto entonces, que son, repito, unas pinceladas de los resultados de estas dos investigaciones, contrastando tanto las opiniones de los estudiantes como los profesores, y son alarmantes, ¿no? Y podemos concluir, como podemos leer en la diapositiva, que el estudiantado joven de nuestras universidades tiene una actitud práctica hacia el aprendizaje autónomo, pero hay factores de naturaleza política que suprimen el derecho a la libertad académica porque han percibido presiones por parte de sus profesores al momento de difundir ideas. Es decir, que la libertad académica no solamente está siendo afectada por factores extrínsecos, ¿ok? Ese temor de estudiantes y profesores a las situaciones que puedan generarse por parte del gobierno de turno, sino también por factores intrínsecos, ¿no? Hay determinados profesores, pues, que no permiten el diálogo o la discusión de determinados temas. Las universidades deben ser un espacio donde los conocimientos estén por encima de los prejuicios, debe ser el sitio por excelencia de la tolerancia, al reunir pues en la medida de lo posible todas las corrientes de pensamiento. Y podemos concluir que si la juventud solo tiene una sola corriente de pensamiento, no hará crítica que cuestione, por ejemplo, esos fracasos de las políticas públicas implementadas por el gobierno. No protestarán, sino que van a aceptar cualquier propuesta gubernamental. Y una sociedad democrática se sustenta en el pluralismo de ideas, el pensamiento crítico que permite el desarrollo sostenible. Me gustaría pues terminar con esta frase de Tesla:
Cuando la educación limita la imaginación, se llama adoctrinamiento. Y quiero, como lo llamé en la disertación, reflexionar y llamar a la reflexión a nosotros, profesores que estamos en la sala y también a los estudiantes, a cuestionarnos un poco cómo lo estamos haciendo, qué estrategias podemos tomar ante estos desafíos que tiene la libertad académica en Venezuela por esas influencias ideológicas. Bueno, con esto entonces doy por concluida esta disertación. Profesor, si hay alguna pregunta, pues estoy abierta a ellas. Gracias.